Hola hermanos, ¿cómo estamos? Una vez más aquí, miren, aquí estamos exaltando y glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Y gracias a Él somos justificados, somos revestidos por su Espíritu Santo. Aquí quiero hablarles acerca de Pablo, que habla en Gálatas, que nosotros recibimos el Espíritu Santo por la fe que tenemos y hemos puesto a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, aquí Pablo, a él habla de su conversión. Acuérdense que Pablo era Saulo anteriormente. En Hechos 9 habla de la conversión de Pablo, cuando nuestro Señor Jesucristo se le reveló yendo a Damasco y él cayó al suelo por medio de una luz muy resplandeciente. Y Jesucristo le habló diciéndole: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo, él dice: ¿quién eres, Señor? Y él le dice: soy Cristo, el que persigues a la iglesia, a su iglesia, a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que había sido unos años antes crucificado y se le reveló a Saulo. Y mismo Dios lo nombró Pablo. Bueno, él era un judío, ¿verdad? Que solamente hacía la ley, creía en la ley, ¿verdad? No creían en nuestro Señor Jesucristo. Él asolaba a su iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hasta que mismo Jesús se le reveló. Pero Jesús conocía quién era Pablo, quién era Saulo, porque él sabía qué capacidad tenía Pablo, ¿verdad? Él fue el que escribió muchas epístolas. Fueron como 7 o 10 epístolas que él escribió. Entonces aquí podemos ver a la vida de Pablo. Aquí en Gálatas la vemos desde Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Lo vemos aquí en Gálatas, lo vemos en Efesios, lo vemos también en Tito, lo vemos Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses. La vemos también en Hebreos, Filemón. Bueno, esas son las cartas que Pablo escribía estando él encarcelado. Miren, él encarcelaba a la iglesia de Cristo, pero Jesús, como por medio de nuestro Señor, de llevar la palabra de Jesucristo, era encarcelado y fue muchas veces encarcelado y azotado. Y él llevaba los golpes, lo que le aconteció por llevar la palabra de Dios. Entonces, él sufrió mucho, ¿verdad? Porque incluso aquellos que lo conocían decían: que no es este el que asolaba la iglesia, y glorificaban y se maravillaban y glorificaban el nombre de Dios por él, porque siendo él un judío que solo tenía la ley, asolaba la iglesia del Dios verdadero, de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces esa era la vida de Pablo cuando él habla cuando fue convertido, ¿verdad? De su ministerio. Ahí habla Pablo, y él era una persona, un varón que era muy disciplinado en las cosas de Dios. Porque aquí, mire, dice él que nosotros somos justificados por Cristo. Ya somos, no estamos bajo la ley, sino bajo la fe, bajo lo que Cristo hizo por nosotros. Es lo que dice, que nosotros recibimos el Espíritu por la fe. Entonces yo quiero leerles en Gálatas. Él estuvo ahí en la iglesia de Galacia y les hablaba a los Gálatas, y estaba molesto él porque primeramente ellos habían recibido la palabra y tenían el Espíritu Santo de Dios, y después regresaron a la carne. Querían regresar a judaizarse otra vez, a estar en las mismas circunstancias como siendo gentiles. Acuérdense que los gentiles son y fuimos aquellos que teníamos idolatría y que éramos paganos, ¿verdad? Entonces ahora, por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora somos libres, somos justificados y somos bautizados y somos revestidos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo muy lindo, hermanos, porque solamente, ¿verdad?, nosotros vamos a recibir el Espíritu Santo de Dios porque hemos creído en el Padre, en el Hijo y su Espíritu Santo.
hemos llevado su palabra, nos ha enseñado su palabra. Miren, a Pablo ahí habla de que él no recibió palabra de los apóstoles, ni de hombre, sino revelación de Jesucristo. Y así hemos sido muchos de nosotros que no, que solamente queremos que nuestro maestro nos enseñe la palabra para llevar su palabra conforme a su voluntad de él, no conforme a la de nosotros, no conforme al corazón de nosotros, sino por medio y guiados por su Espíritu Santo. Él vive en nosotros, hermanos. Debemos tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que decimos, porque contristezamos al Espíritu Santo de Dios, que Él es nuestro templo, que Él vive en nosotros y nosotros en Él. Entonces, si eso nos ha dado ese regalo más precioso, el Padre, dándonos al Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, debemos cuidarlo. Es lo más lindo que nos ha pasado en la vida. De verdad, hermanos, yo les digo de mí, yo lo hablo por mí, ¿verdad? Porque es un amor tan lindo, tan sincero, tan puro, tan limpio, que no hay amor de nadie que le va a dar el amor que nos da nuestro Señor Jesucristo. Es un amor, como les digo, ni nuestros hijos, ni nuestros padres, ni nuestros esposos nos da ese amor que yo cuando estoy en la presencia del Señor digo, Señor, ¿por qué tanto amor? ¿Por qué yo no mereciendo ese amor tuyo, Señor Padre? Tú me lo diste, Señor Padre. Y gracias yo le doy al Señor porque de veras puedo entender su amor de Él hacia la humanidad, porque Él nos ama a todos, hermanos. Acuérdense que cuando venimos a la vida de nuestro Señor Jesucristo, ya no hay judíos ni griegos, no hay persona, ni hombre, ni varón, que Él no hace sección de personas, Él ama a todos. Ya somos de Él y para Él y vivimos por Él. Amén. Entonces esta mañana yo le doy gracias a Dios por sus vidas, gracias hermanos, de corazón les doy gracias a Dios por, por atender esta palabra de Dios. Tal vez no es como quisieran ustedes, pero yo de mi corazón se las comparto para aquellos que aún no conocen o no han sabido que nosotros somos justificados ya por nuestro Señor Jesucristo y recibimos de su Espíritu por fe, por la fe que Él ha hecho en nosotros, escudriñando la palabra de Dios, atendiendo la palabra de Dios. Dice que la fe viene del oír y oír la palabra de Dios. Entonces, hermanos, este día, dándole gracias a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo único de Dios, al primogénito, a Él sea la gloria y la honra. Y bueno, damos gracias esta mañana, este día, alabando y saltando a nuestro Señor amado Dios. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, por darnos la vida, por revelarte a nosotros, Señor Padre. Yo te pido por aquellos hermanos, Padre, que están en necesidad, Señor Padre, que están en angustia, en pena, en dolor, Padre. Que usted, Señor, sane sus corazones. Que usted, Señor, mande su ayuda, Señor Padre. Usted va delante de nosotros como gigante, peleando las buenas batallas, Señor Padre. Usted es el que pelea contra el enemigo, contra el maligno, contra el padre de la mentira, porque sabemos, Padre, que no estamos solos. Está usted con nosotros, Padre, porque este es su reino que usted, Señor, crió con sus manos, con su voz, Padre. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que hiciste, Jesús, por nosotros y has hecho. Y por aquellos, Padre, que vas a hacer y alcanzar, Señor, para ser salvos, Señor, Padre, y para tener la vida eterna juntamente contigo, Señor. Ahora somos crucificados juntamente contigo, Padre, porque vivimos para ti, Señor, Padre. Y queremos solamente que tú nos guíes a toda verdad. Bendice a los hermanos, a las hermanas, Padre, a todos aquellos, Padre, que nos miren, Señor, Padre, que puedan entender y escuchar esta palabra, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Aquí estamos en Gálatas. Aquí en Gálatas 3 habla de el Espíritu se recibe por fe. Aquí Pablo estuvo en esta iglesia de Gálatas y les hablaba a los Gálatas diciéndoles insensatos cómo se han apartado de la verdad,
cómo ellos recibiendo el Espíritu Santo y la palabra verdadera y guiados y enseñados por Pablo y por muchos apóstoles que estaban yendo y viniendo a todos lugares que el Señor los mandaba por revelación, por medio de su Espíritu Santo. Él les hablaba muy duramente, Pablo, que como eran insensatos, de que habían recibido el Espíritu Santo de Dios y luego andaban en la carne. Entonces aquí vemos, les voy a leer en Gálatas 3 y del 1 al 5. Así vamos a leer la palabra. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para que no obedecieran la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Miren, hermanos, cuando nosotros somos suministrados del Espíritu, miren, el Señor hace maravillas en nosotros por medio de Él. Aquí, cuando nosotros, como les digo, si andamos en obediencia, andamos conforme al corazón de Dios, el Señor nos va a usar. Él va a hacer cosas, porque acuérdense que Jesús, sus discípulos se maravillaban de todo lo que hacía Jesús, de las sanidades, de compartirles la palabra, de enseñarles parábolas, de enseñarles alegorías, de enseñarles a los discípulos tantas grandes cosas que él mismo decía, Jesucristo: mi Padre me ha enseñado, mi Padre, yo las he visto de mi Padre, yo las he oído de mi Padre, porque uno hemos sido. Desde antes de la fundación, ellos juntos estaban, ellos ahí vivían, estaban tan uno para el otro. Entonces Jesús les decía: cosas grandes ustedes harán por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, cosas grandes haremos. Y yo sabemos sus palabras y creemos en su promesa, ¿verdad? Él nos va a guiar por medio del Espíritu, Él nos va a mover por medio del Espíritu. Nosotros, como les digo, hablamos por medio del Espíritu Santo de Dios. Ya no somos nosotras solos, sino ya Él vive en nosotros y nos guía, ¿verdad? Porque tenemos su esencia, tenemos su amor, tenemos su corazón, tenemos sus deseos, tenemos todos sus anhelos de Él en nosotros. Somos movidos por la persona del Espíritu Santo de Dios. Entonces aquí, miren, cuando dice de manera que dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cuando, fíjense qué hermoso, cuando nosotros somos bautizados en Cristo, somos revestidos en Cristo, revestidos. O sea, ¿qué quiere decir? Que Él nos viste, somos llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Ese es lo más precioso que cuando yo le digo: Señor, tú me puedes quitar todo lo que me has dado, puedes quitarme, no sé, hermanos, todo, es todo. Pero le digo: Señor, no me quites de tu Espíritu Santo, porque eso es lo que me haría llorar y sufrir. ¿Saben por qué, hermanos? Porque es tanta la hermosura de nuestro Señor Jesucristo que vive en nosotros. Es tanta el dolor que si llegara a pasar eso, ¿verdad? Porque es lo mejor que hemos recibido, créanme, es un gozo, es una paz, es una alegría, hermanos, que nadie nos ha dado eso. Entonces, por eso les digo: Señor, me puedes quitar todo. Acuérdense de la vida de Job. Job, cuánto no tenía, era el hombre más rico de Jerusalén. Tenía 7 hijos y 3 hijas, eran 10. Era el más rico, fíjense, tenía tanto ganado, tantas bueyes, tenía tantos asnas, era rico, pero él, miren, él amaba y era justo delante de Dios. Porque acuérdense que cuando los hijos de Dios
y mismo Satanás se presentaban. Cuando dice que venían los hijos de Dios, ¿a dónde iban los hijos de Dios? A reunirse a la iglesia. Y mismo Satanás se metía ahí, hermanos, a la iglesia, porque dice, viniendo los hijos de Dios y Satanás, ¿qué quería decir? Yendo a algún lugar que adoraban a Dios. Y ahí estaba Job, y decía, ya viste a mi siervo Job, que es temeroso y justo delante de mí. Entonces, ¿qué le dijo Satanás? Pues sí, lo tienes amurallado de todo, pero quítale todo y vas a ver si no te blasfema, a ver si no maldice tu nombre. Y mismo Dios dijo, hazlo, pero no te metas con su vida, ¿verdad? Entonces, fíjense que les quitó todo. Aunque Job dice que hacía holocaustos por sus hijos, que andaban en pecado, que hacían cosas que pues en sí a Dios no le agradaban, y él sabía en su corazón que le faltaban a Dios los hijos de Job. Y él decía que levantaba ofrenda, él le clamaba a Dios por sus hijos, que tuviera misericordia. Pero aún, miren, a Job fue muy probado, y fue probado muy dolorosamente, hermanos, porque pues sí vino y le quitó sus hijos, le quitó su ganado, tantas cosas que le vinieron a Job. Dice que por segunda vez, dice que Satanás, vinieron los hijos por segunda vez. Así aún fue Job a reunirse con el pueblo de Dios, y Satanás estaba ahí. Y dice, ya viste que mi siervo no me ha maldecido a pesar de que se le ha quitado todo. Dice, pues quítale la vida y vas a ver si no te maldice. Dice, no, con la vida no te metas. Entonces dice que le vino como una sarna, como algo como tipo lepra, ¿verdad? Pero aún así dice que él no blasfemó, que él no maldijo, que él tenía su fe, tenía su confianza en el Señor. Y así debemos de ser nosotros, hermanos. Confiar, venga lo que venga, pase lo que pase, hermanos, confiar. Así no hay harina, no hay aceite en su casa, confiemos como esta mujer que Dios mandó a Elías a la ciudad de Sereta para ver a esta mujer viuda que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Pero ella obedeció al varón de Dios, que él le pidió que le diera una torta y un vaso de agua. Entonces ella le dijo, vive mi alma, que solo tengo para mí, para mi hijo. Y él le dijo, hazme para mí primero y después ustedes comen. Porque así dice Jehová, que no cesará el aceite ni la harina. Y miren, ella confió en esa palabra. Dice que fueron 3 años y medio que no había hambre en la tierra de Jerusalén. No había comida, pero Dios mandó a Elías a ese lugar con ella, que estuviera ahí. Y no cesaron por esos tiempos que no había lluvia. Acuérdense que si no hay lluvia, no hay fruto, no hay legumbres, está escaso todo. Imagínense, no podemos imaginarnos, pero bendito sea el nombre del Señor, que está siempre ahí para nosotros, para sus hijos, para los que claman día y noche, para aquellos hermanos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, porque, como les digo, somos muy bendecidos, somos muy revestidos, ¿verdad? Porque hemos hecho conforme a la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos también donde habla aquí, mire, dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiremos la promesa del Espíritu. Fíjese, nosotros aquí, nosotros recibimos la bendición y alcanzamos, y dice de Abraham, alcanzamos que por medio de nuestro Señor éramos gentiles. Acuérdense que nosotros andábamos en idolatría, éramos paganos, no éramos libres, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que anteriormente cuando estábamos por la ley, no éramos libres, seguíamos el rudimiento de este mundo. Éramos niños, no teníamos la palabra, no éramos maduros en la palabra, en el conocimiento,
¿verdad? De la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora conocemos y leemos la palabra, entonces nosotros ya somos maduros, es comida sólida para nosotros, ya no somos unos niños. Y miren lo que dice aquí. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, bajo la ley. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adoptación de hijos. Dice, por cuanto sois hijos de Dios, envió a vosotros corazones el Espíritu de Dios, su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Miren, dice, se lo voy a volver a leer, dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ve, así dice, y así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Somos hijos y herederos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí no hay nada que no nos aclare, hermanos, que por medio solamente de nuestro Señor Jesucristo, no hay nadie más, que somos salvos, somos herederos, coherederos de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí, hermano, no hay nadie más que interceda por nosotros. Él es el puente, Él es el que está en medio de Dios y de los hombres. Cristo, nuestro Señor. A Él sea la gloria y la honra, hermanos. Entonces, aquí es lo que yo les he estado compartiendo. El Espíritu se recibe por fe. ¿Cuál es su fe, hermanos? ¿Cuál es la fe? Es pequeña, ha crecido, hemos dado frutos, le hemos pedido a Dios que nos asanche a su derecha y a su izquierda, que no seamos escasos, que no que demos frutos, que siempre vayamos queriendo más del conocimiento de nuestro Señor. Siempre yo le pido, Señor, dame más de ti, Señor. Yo menguo, Padre, para que tú crezcas en mí, ¿verdad? Porque solamente Él es el grande, nosotros solo menguamos para que Él nos dé de Él más, porque nosotros clamamos, Abba Padre, aquí estamos, así como Isaías, ¿verdad? Habla en el capítulo 6, que no había a quien mandar a hablar a su pueblo. Pero mire, dice que Isaías se levantó y dijo, heme aquí, Señor, envíame a mí. Entonces, hermanos, así debe de haber ese deseo, ese anhelo. Pedirle al Señor, Padre, aquí estoy, envíame a mí. Porque dice que el campo está listo, ¿verdad? Pero no hay obreros. Entonces Jesús les decía, pidan a mi Padre obreros para que vayan al campo y para que levanten la siega. Entonces hay necesidad, sí la hay, hermanos, sí la hay, mucha. Nosotros podemos ver personas pues, que necesitan del conocimiento del Señor, personas en la calle, aún en las casas que a veces no hay quien les lleve la palabra. Si vamos y tocamos puertas, yo les aseguro que vamos a ser rechazados, pero va a haber personas que nos van a abrir las puertas y nos van a decir la paz de Cristo. Entonces ahí entraremos, ahí compartiremos la palabra, ahí nos gozaremos, porque Él dijo, vayan por mis ovejas perdidas, descarriadas, ¿verdad? Que se han descarriado, que se han alejado, que han perdido la fe, que se han apartado. Entonces el Señor las vuelve a traer con Él. Acuérdense de las 99, que Él las dejó confiadas y fue a buscar su oveja, que estaba descarriada, y fue y la buscó y la encontró, y dice que la curó, la vendó, la sanó, porque a veces así pasa, hermanos, con nosotros. Nos podemos descarriar, por algo que nos llegaran a decir, por algún hermano que nos llegara a ofender, o que igual puede ser que nuestros pastores puedan llegar pero no tenemos la fe en ellos, hermanos. Tengamos la fe en Jesús, el consumador de la fe. Pongamos la vista en Él. La meta es Él. No, a veces yo sé que entre nosotros
como hermanos, como familia, como iglesia, como esposa de nuestro Señor Jesucristo. A veces nos tenemos entre nosotros envidia, hermanos, y no debe de ser así, hermanos. Debemos amarnos unidos. La fuerza está la fuerza está entre nosotros, que nos unamos para llevar la palabra de Dios, para que la iglesia esté en armonía y no esté en medio Satanás, no esté en las contiendas, porque acuérdense que todo eso, las envidias son satánicas. Eso habla en Primera de Pedro 3, que cuando la envidia es satánica, diabólica. Entonces nosotros no debemos de tener eso ya, hermanos. Ahora, si llegara a pasar, uno a veces se tiene que alejar de algunos hermanos de la iglesia, sí, porque, bueno, los saludamos, lo bendecimos, pero a veces necesitamos sí apartarnos un poquito, ¿verdad? Pero que seguimos en el amor, porque todos buscamos a nuestro Señor Jesucristo, todos caminamos haciendo la voluntad de Él, ¿verdad? Pero no nos vamos a alejar del templo, ¿verdad? Solamente buscamos porque el Señor nos redimió, nos salvó, y Él quiere que nosotros sigamos. A pesar de lo que venga, a pesar de lo que pase, hermanos, sigamos adelante, no vamos a retroceder, ni vamos a parar, sino al contrario. Cuando ustedes vean que algo está así, pues es porque vamos bien y el Señor nos va dirigiendo y nos va bendiciendo. Solamente nosotros le agradecemos a Dios por lo que ha hecho por nosotros, hermanos. Entonces, ¿qué dice? Miren, porque aquí me gusta esto donde dice, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos del mundo. Fíjese, y también así cuando nosotros éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimientos de este mundo. Los rudimientos, la vida del mundo anterior, hermanos. Como les digo, era maltrato, era gritos, insultos, era cosas pues que no nos ayudaban para nada, al contrario, nos perjudicaban, ¿verdad? Porque pues no podemos enseñarle a nuestros hijos lo que nosotros éramos antes. Ahora vivimos, somos revestidos, vivimos para Cristo, ahora para Cristo. Ahora debemos nosotros enseñar el camino del Señor a nuestros hijos, el amor de nuestro Señor, porque sabemos que si nosotros enseñamos a nuestros hijos y les hacemos saber que nosotros, el Señor nos guarda, nosotros también a Él los guardará. Enseñarles los mandamientos, los decretos de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense de Agar y Sara. Sara siendo libre y Agar era esclava, ¿verdad? Pero a Sara ahí cometió el error de decirle a Abraham, llévate a Agar para que te dé un hijo, ¿verdad? Porque ella ya le había dado la promesa a Dios, mas ella no es que no ignoró, pero pensó que no iba a pasar. Pero el Señor no miente y no se arrepiente cuando Él da la palabra, ¿verdad? Porque sus promesas son fieles y verdaderas. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que Agar tuvo a Ismael, pero Agar era de Egipto. Ella era una egipcia. Entonces, ahí la primera vez dice que Agar pues también se burlaba de Sara, de Sarai, porque no tenía hijos, ¿verdad? Entonces, Sara misma le dijo a Abraham, échala, ¿verdad? Pero Dios le habló a Agar diciendo, regrésate y sométete a tu ama. Y ya en la segunda vez dice que Ismael tenía 13 años y sí había tenido a Sara, a Isaac, pero dice que el muchachito se burlaba también ahora de Isaac. Entonces dice que Sara le dijo a Abraham, echa a Agar, porque Ismael no va a heredar a la herencia de Abraham. Entonces sí, así fue que hizo, pero dice que Agar puso al muchacho allá bajo de unos montes, bajo de unas ramas, de unas enramadas, para no verlo morir, porque pues no había agua, ¿verdad? Pero dice que el muchacho empezó a llorar y llegó a los oídos de Dios. Y dice que Agar pues estaba lejos para no ver morir a su hijo. Y ahí dice que
Dios le habló a Agar y él le abrió los ojos y vio un pozo de agua. Y ahí habla diciéndole que él iba a ser dueño, iba a tener una nación. Entonces, Dios es misericordioso, hermanos, porque a pesar de que ella era esclava, por eso aquí nos habla que nosotros anteriormente éramos esclavos, estábamos esclavos al pecado, al mundo, al rendimiento de este mundo, pero ahora ya somos libres por nuestro Señor Jesucristo. Él nos ha apartado, pero sí nos ha costado, pero lo hemos hecho por amor a Dios, por amor a Él, por lo que Él ha hecho por nosotros y hizo. No es algo pequeño, hermanos, es algo grande. Es algo que debemos darle gracias al Padre y a su Hijo. Y gracias por su Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces es algo maravilloso, hermanos. Es algo que como les digo, lloraríamos lágrimas de sangre si el Señor se apartara de nosotros, si su Espíritu se apartara de nosotros. Entonces esto es lo que les quería compartir. En Gálatas 3 dice, el Espíritu se recibe por la fe. Entonces ya sabemos que aquí dice hablándole a Pablo, dice, tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Fíjense, acabando por la carne, hermanos. Y fíjense, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿cuáles son los frutos, hermanos? Yo quiero compartirles cuáles son los frutos del Espíritu. Y aquí, mire, es algo lindo porque el Señor, como les digo, cuando Él hace la obra, la hace bien, la hace maravillosa porque reflejaremos que Cristo vive en nosotros. Miren, en Gálatas mismo 5, en Gálatas 5 dice, más el fruto 22, versículo 22. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y no hay ley, hermanos, porque ya no estamos esclavos, hemos sido libres, ¿verdad? Porque el Señor, Él nos ha hecho libres, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les quería compartir, hermanos. Dios los bendiga y gracias. Gracias y Dios guarde sus vidas, Dios guarde sus hijos, nuestros hijos. Sabemos que le hemos pedido a Dios por nuestros hijos que andan en el mundo y tenemos la confianza que el Señor nos va a ayudar, hermanos. Sabemos que Él todo lo puede y bendito sea el nombre del Señor porque Él ve nuestras aflicciones, Él ve nuestra tristeza, Él ve cuando hay un corazón que le clama y le dice, Abba Padre, aquí estoy. Atrae a nuestros hijos a tus caminos, a tu verdad, Señor. Apártalos del mundo, de las drogas, de las malas compañías, ¿verdad? Del afán de esta vida. Pues así, hermanos, yo sé que tarde o temprano el Señor, nuestros hijos van a venir a sus pies, van a venir al conocimiento de la palabra y para que ellos también reciban del Espíritu Santo de Dios, que es nuestro anhelo como padres. Hermanos, que Dios me lo bendiga. Gracias. Yo sé que hay mucho por aprender, pero creamos al Señor, creamos que, como les digo, solamente Cristo es el que da vida. Solamente Cristo es el que nos da vida a nuestros huesos, a nuestra carne. Como les dice, hay gozo, hay paz, mansedumbre, hay amor. O sea, cuando el Señor hace el cambio, si Él habita en nosotros, Él va a poner todo eso. Sí, porque ya no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. Y Él es el que nos forma a la manera de Él. Y bendito sea el nombre del Señor por lo que Él hace por nosotros, porque se compadece. Sabemos que cuando nosotros clamamos y le pedimos, sabemos que Él se compadece de todas nuestras aflicciones, de todos aquello que también le pedimos, porque acuérdense que Él nos da de sus dones, nos da de sus talentos, y hay anhelo y deseo de hacerlo para Él, ¿verdad? Porque es, como les digo, es bonito que nosotros
que el Señor se haya fijado en nosotros, hermanos, que haya puesto sus ojos, su misericordia en nosotros. Yo le doy gracias a Dios porque si no hubiera sido por Él, ¿dónde estuviéramos, hermanos? Si no hubiera sido por su misericordia y su amor, ¿dónde estuviéramos, hermanos? Por eso llevemos una vida de agradecimiento, de paz, de amor, de unión entre nosotros. Dice que nosotros debemos tener el amor, fíjense, lo que habla aquí dice que nosotros debemos tener el amor entre nosotros como hermanos. Dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. A los de la familia de la fe, hermanos, a nosotros mismos. Que nos hagamos el bien. Que no estemos, como les digo, en pleitos. Que no tengamos envidias. Que lo que el Señor va a hacer en cada uno de nosotros es porque a Él le agrada y Él conoce el corazón, ¿verdad? A veces nosotros queremos ser mayores, pero el mayor es el Señor. Y Él usa al que Él quiere, como dice en su palabra, en Mateo 20, cuando Él llama a los labradores a su viña, a trabajar a su viña. Entonces dice que los postreros serán mejor que los primeros, ¿verdad? A veces estamos todos trabajando, pero renegamos, o por qué tú más, o por qué tú menos. Pero bueno, hermanos, esta es otra palabra para después, pero en el amor del Señor, hagámoslo para Él, trabajemos, así sea limpiando, así sea recogiendo basura, así sea ayudando a algún hermano necesitado, hermanos. Todos oramos los unos por los otros. Hay necesidad en el pueblo, sí lo hay. Por nuestros hijos que a veces ellos no entienden y no comprenden. Pero bueno, hermanos, Dios me lo bendiga de gran manera. Y aquí estamos glorificando, exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y de Él viene la sabiduría, de Él viene la ciencia, de Él vienen los dones, de Él viene todo, hermanos. Todo Él nos lo va a dar. Revelación, iluminación. Él nos da discernimiento de espíritus. Él nos da discernimiento de corazón. Entonces, esperemos todo y pidámosle conforme y Él nos dará, ¿verdad? Gracias, hermano. Dios los bendiga. Y hasta luego y regresamos en unos días, no sé, hermanos, pero pronto ahí estaremos. Dios me los bendiga y gracias. Bye.